Bendiciones. Les comparto esta reflexión en relación a la oración. Se titula Aprendiendo a orar, la primera parte. Hoy entenderemos por qué nuestras oraciones en ocasiones nos parece que no llegan a ningún lado. Y esto se debe, quizá, a que no hemos aprendido a hablar con Dios. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras oraciones no llegan a ningún lado? Que hablas, pero nadie escucha, que clamas, pero el cielo parece cerrado sobre tu cabeza. Hoy nos daremos cuenta que el problema no es que Dios no nos oiga, que quizá no hemos aprendido realmente a hablar con Él. Quizá solo hemos aprendido a decir solo palabras vacías, fórmulas religiosas repetidas de memoria, rezos automáticos que salen de los labios pero nunca nacieron en el corazón. Y luego nos preguntamos, ¿por qué no experimentamos ese fuego ardiente, esa presencia transformadora? Hoy aprenderemos que la oración no es un ritual para cumplir, sino una conversación íntima con Él. Porque Él nos ama tanto que es el más interesado en escucharnos. No es un deber religioso, sino un privilegio glorioso. No es una obligación tediosa. Es el latido mismo de la vida espiritual, pero cuando han perdido esta verdad en medio del ruido de la religiosidad vacía, seamos honestos, cuando oramos realmente, ¿estamos hablando con alguien o simplemente recitando un monólogo ensayado? Cuando doblamos nuestras rodillas, ¿nuestro corazón también se postra? ¿O solo nuestro cuerpo cumple con una tradición? Porque hay una tremenda diferencia entre rezar y orar y entre murmurar palabras religiosas y derramar el alma ante el trono de la gracia. La Escritura nos revela algo hermoso y aterrador a la vez. Mateo 6:7. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Consideremos que el mismo Jesús nos está diciendo que hay una manera equivocada de acercarnos a Él. No es que Dios sea exigente o caprichoso, sino que Él anhela algo más profundo que nuestras palabras bonitas y nuestras frases elaboradas. La verdadera oración nunca nace cuando el alma se presenta sin sinceridad ante Dios. Él quiere que nos presentemos con un alma sincera, sin máscaras, sin pretensiones, sin el maquillaje de la religiosidad. Lo mejor es presentarnos ante Dios como niños que corren a los brazos de su Padre, no como empleados que presentan un informe a su jefe. Esta distinción lo cambia todo, absolutamente todo. Pero aquí está el problema que enfrentamos. Hoy vivimos en una era de prisa, de inmediatez, donde queremos resultados inmediatos y instantáneos, hasta en nuestra vida espiritual. Queremos una aplicación para la oración, un método de 5 pasos para la intimidad con Dios, una fórmula. La intimidad con Dios no es eso, una fórmula mágica que nos garantice respuestas rápidas. Y en una búsqueda frenética y métodos, hemos perdido el arte sagrado de simplemente estar en su presencia, escuchando con atención y con agrado. Jesús no nos enseñó un método, nos mostró una relación, no nos dio una técnica, nos reveló un Padre. Cuando los discípulos le pidieron que les enseñara a orar, Él no comenzó con rituales complicados ni con palabras místicas difíciles de pronunciar. Comenzó con 2 palabras que revolucionaron la historia de la humanidad. Padre, Padre nuestro. Esas fueron las 2 palabras que pronunció primeramente. ¿Comprendemos la magnitud de esto?
El Dios Todopoderoso que creó las galaxias con solo hablar y sostiene el universo con su poderosa palabra. Ese mismo poderoso y santo Dios quiere que le hablemos como un padre, no como un juez distante, no como a un rey inaccesible, sino como a un padre amoroso que se deleita en escuchar la voz de sus hijos. Pero la intimidad profunda con Dios no sucede por accidente. No es algo que simplemente cae del cielo mientras estamos ocupados en nuestras distracciones diarias. Se requiere voluntad se requiere voluntad, se requiere disciplina, se requiere una abundante cantidad de gracia y se dará un corazón hambriento que clame como lo hizo el salmista en el Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Necesitamos esa sed insaciable para clamar por la presencia divina. En ocasiones no experimentamos esa hermosa presencia de Dios. Es porque no estamos dispuestos a pagar el precio. Queremos los beneficios de la cercanía con Dios, pero no estamos dispuestos a ser sinceros. Queremos escuchar su voz, pero no estamos dispuestos a callar las 1000 voces que compiten por su atención durante el día. La intimidad con Dios se cultiva en el lugar secreto, en ese rincón sagrado donde nada más, donde nada más tú y Dios están. Sí, donde no hay aplausos ni reconocimiento humano, es en esa soledad habitada por su presencia, donde sucede la transformación real. Es allí donde aprendemos a distinguir su voz entre ruidos del mundo. Es ahí donde tu corazón se alinea con el resplandor de su gloria. No te entretengas dándole un informe de tus necesidades, porque Él las conoce todas. Mateo 6:8, vuestro Padre sabe de qué cosas tienes necesidad antes que se las pidas. Recordemos que la oración no tiene como principal objetivo informarle a Dios, sino el principal objetivo es para ser transformados. No es para complacernos, sino para alinearnos con su voluntad y que Él pueda ser adorado, su voluntad perfecta. No luchemos con oraciones secas y sin vida. Si han sentido como si el cielo fuera de bronce sobre nuestras cabezas, hoy tú puedes decidir de pasar de la religiosidad, de la rutina, a la pasión del deber, al deleite. Esto requiere tomar una decisión de ser muy honestos con Dios. Entendamos lo que es una vida de oración transformadora. Dejemos de orar para pedir cosas buscando soluciones, demandando respuestas. Y no hay nada malo en presentar nuestras peticiones ante Dios. Pero si toda nuestra comunicación con el Padre es para presentarle una lista de necesidades y deseos, entonces no tenemos una relación, tenemos un servicio de pedidos. Imaginemos por un momento que tenemos un amigo que solo nos llama cuando necesita algo. Nunca nos busca solo para conversar, nunca comparte su corazón con nosotros, nunca se interesa por conocernos profundamente. Solo aparece cuando tiene un problema que resolver o una necesidad que cubrir. ¿Llamarían ustedes a eso amistad? ¿Amistad verdadera? Claro que no. Tristemente vemos que entre nosotros habemos algunos que así tratamos a Dios.
Luego no sabemos por qué nuestra vida espiritual se siente tan vacía y tan hueca y tan superficial. La intimidad profunda con Jesús comienza cuando aprendemos a estar en su presencia sin agenda, cuando venimos ante Él no solo para recibir, sino con nuestro corazón abierto para adorar. Hay un poder tremendo en la oración que no pide nada, que solo se deleita en contemplar su gloria, en meditar en su voluntad, en lo maravillosa que es su grandeza. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. ¿Alguna vez habremos estado quietos en la presencia de Dios? No se trata de estar sentados en silencio mientras la mente divaga en mil direcciones. Hablo de esa quietud profunda del alma donde todo lo demás se desvanece y solo Él permanece. Aprender a hablar con Jesús implica aprender a escucharle. Hemos convertido la oración en un monólogo cuando Dios siempre la ha enseñado como un diálogo. Hablamos, derramamos palabras como torrentes, pero rara vez nos detenemos a tiempo suficiente para escuchar su voz suave y apacible que quiere responder a nuestro clamor y a nuestra necesidad en el alma. La razón por la cual en ocasiones no escuchamos la voz de Dios no es porque Él no esté hablando, sino porque no hemos cultivado el arte de la escucha espiritual. Bendiciones.